Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como ustedes saben, hemos estado todo el año dedicando el espacio de los cursos a la historia diplomática. Y ello en razón de que en un mundo globalizado nos es indispensable conocer cuál es la historia de las relaciones de México con el mundo. El día de hoy yo les voy a hablar de las ambiciones imperialistas. Y bueno, este título se le ocurrió aquí a los compañeros que me ayudan a organizar los cursos y lo dejé porque quiero darles un repaso de lo que han sido las diferentes intervenciones o intentos de intervención que ha sufrido nuestro país. Entonces vamos a empezar por ver que México tiene una posición geoestratégica privilegiada. Esto hizo que desde la época colonial esta fuera la única otra España. Fue la joya más preciada de la corona española y así lo reconocieron personajes como Humboldt, que cuando vino a México a principios del siglo XIX, habló de no solo la posición geoestratégica privilegiada, sino también las riquezas que tenía este territorio. Ello dio lugar a que se hablara después, dada la situación económica precaria que tuvo nuestro país debido a la inestabilidad política, pero sobre todo al acoso internacional, que impidió en buena medida que se lograra la consolidación de su Estado nacional. Y en ese sentido empezó a hablarse de la leyenda de la riqueza mexicana. O sea, se decía, bueno, pues estas riquezas pues no están dando frutos, pero claro, no podían dar frutos porque no había estabilidad política. Ello llevó también a que hubiera diversos proyectos de nación y que todos ellos tuvieran como común denominador buscar esa estabilidad política que pudiera permitir el desarrollo económico y el que estas riquezas de un territorio que hasta forma de cuerno de la abundancia tiene, pues fueran o el fruto para sus ciudadanos y que no tuvieran que seguirse endeudando con el extranjero, como sucedió pues a partir del propio nacimiento de México. Entonces veremos que esta joya tan preciada de la corona española pues va a tener una prolongada y sangrienta lucha por su independencia. No solamente van a ser los 11 años de la misma, sino que después habrá que pasar 15 años de negociación diplomática para que se reconozca esta independencia por parte de España, no sin antes intentar una reconquista en 1829. Entonces, en este breve cuadro que les he preparado, verán ustedes la cantidad de intentos de intervención o conflictos que tuvo nuestro país en el siglo XIX. En 1822
ya llega Joel Robert Poinsett, primer representante de Estados Unidos en México, y lo primero que viene a hacer es ofrecer que quiere comprar territorio. Y esta solicitud, que a veces se hace cortésmente y otras se presiona en forma pues amenazante, va a continuar con todos los representantes de Estados Unidos hasta que venga la invasión y guerra de conquista territorial. En 1829 viene el intento de reconquista. En 36, cuando España reconoce la independencia, el mismo año en que España reconoce la independencia, ese mismo año va a empezar el conflicto con Estados Unidos, puesto que Texas se va a independizar. Después, en 38, vendrá Francia a cobrar las deudas exageradas que querían cobrarle a México en forma, pues por la fuerza, hay un bombardeo del puerto de Veracruz, y viene en la escuadra francesa el príncipe de Joinville, el hijo de Luis Felipe de Orleans, que es en ese momento el rey de Francia, con lo cual nos habla de el interés geoestratégico que había por parte de Francia de intervenir en México. Después de 46 a 48, pues viene la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México. En 48 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde pierde más del 50% de su territorio, y este tratado es importante conocerlo porque sigue en vigor, aunque ha tenido modificaciones, como veremos más adelante. Y finalmente viene la ocupación más larga que ha sufrido México en toda su historia, que es la intervención francesa para establecer al imperio. El expansionismo estadounidense, pues ya ustedes lo han estado viendo con el embajador Walter Astier, que fue el expositor anterior, tiene sus orígenes desde el propio momento de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos será el primer país en independizarse en el continente americano, y ya el presidente Jefferson dirá que Estados Unidos es el núcleo del cual debe poblarse toda América, del norte y del sur. Ahí tienen unas frases textuales de Jefferson. También hubo muchas personas, políticos con visión del contexto internacional, que estuvieron conscientes del peligro que representaba Estados Unidos, lo que va a llamar Maurice de Talleyrand los frontier men, o sea, estos hombres acostumbrados a la conquista de tierras. Y bueno, sí, claro, reciben olas y olas de migrantes europeos, porque todos vienen pues para conquistar el Nuevo Mundo, y en esta actitud de conquista permanente, pues alerta a diplomáticos como Maurice de Talleyrand en Francia o como el conde de Aranda en España. El conde de Aranda alertó, y bueno, lo escribió además, que había sido un error por parte del Imperio Español en su disputa con el Imperio Británico. Como recordarán, España apoyó a la independencia de Estados Unidos. Y entonces el conde de Aranda dice que esto fue un error, porque esa república, y ahí están las palabras textuales, pigmea, que nace pigmea, acabará por amenazar al imperio español en América, como en efecto
resultará. Entonces, pues Estados Unidos va primero a comprar la Luisiana a Francia. ¿Se acuerdan ustedes que Napoleón pues estaba pues acosado por las coaliciones que se hicieron en su contra? Y entonces vende este territorio, que es un territorio que equivale a todo el territorio que tenían los ingleses en América. Con esto duplica su tamaño Estados Unidos desde 1803. Posteriormente, Estados Unidos va a querer extenderse hacia el territorio británico, lo que es actualmente Canadá, pero ahí van a ser detenidos por los ingleses, que les derrotan y se firman los tratados de Gante. Después, en 1819, se firmó con España el Tratado Adam-Onis, en el que España cede la Florida a los Estados Unidos. Y ahí Onís, el representante de España, también escribe sobre el peligro de Estados Unidos. Dice que este vecino no se quedará conforme con la Florida y que, por lo tanto, hay que tener cuidado con las posesiones españolas en América. Ustedes recordarán que ya estaba la guerra insurgente, ese era un momento en el que pues había ya declinado, habían desaparecido los focos fuertes de la insurgencia encabezados por Hidalgo y por Morelos, pero todavía se tenía la seguridad en España de que se iba a lograr controlar la insurgencia. Precisamente estaban en el momento de ofrecer indultos y que todos los insurgentes dejaran la lucha. Sin embargo, pues esta situación de la vecindad peligrosa de los americanos, es muy interesante leer cómo también Onís, Luis de Onís, ve lo difícil que va a ser conservar a la Nueva España por la vecindad de Estados Unidos. Después de esto, bueno, pues ya hablamos de Poinsett, de cómo va a venir a hacer ofertas de compra de territorio. Querían comprar toda la parte que iba de Luisiana y el río Bravo. Y después escribe un libro que también les recomiendo que lean de Poinsett, es muy interesante, la visión de Poinsett sobre el México del imperio de Iturbide. Hace trizas al imperio de Iturbide, lo considera un imperio ridículo de oropel y que, bueno, prevé que este no tendrá mayor duración en la frontera con Estados Unidos. Era importante para ellos que tampoco aquí hubiera una monarquía. Respecto al intento de reconquista española, bueno, hubo muchos proyectos, yo nada más estoy hablando ya de cómo se concreta este intento en 29, pero hubo varios proyectos que no pudieron concretarse por una u otra razón, desde la consumación de la independencia en 21, con el plan de Iguala de Iturbide, que, como recordarán ustedes, fue aprobado por el representante liberal del gobierno español. Esto también es importante decirlo. O'Donoghue no era un virrey, porque en ese momento estaban gobernando los liberales en España. Y entonces designaron a otro liberal como O'Donoghue, que acepta como un hecho consumado la independencia. Pero esto no lo va a aceptar la monarquía española,
que se vuelva a tener una actitud absolutista después del trienio liberal en España. Entonces se desconocen los tratados de Córdoba y hay diversos proyectos de reconquista antes de 29. Hay que recordar que además los españoles se habían quedado en San Juan de Ulúa, de donde van a ser expulsados por los mexicanos hasta 1825. Y en 29, bueno, pues vienen, salen de Cuba, el brigadier Barradas es el encargado de la empresa, y ahí están parte de sus palabras cuando llega a territorio mexicano, pues diciéndoles que regresarán a tener a su amado rey Fernando VII, y bueno, el discurso es mucho más largo que la parte que les pongo ahí. Les dice que habían sufrido todo tipo de penalidades, en pocas palabras, por no haber estado bajo el manto protector de Fernando VII, pero que ahora se restablecerá la situación que había antes de la nefasta guerra insurgente. Aquí el gobierno del presidente Guerrero pues organiza al ejército que hará frente a este intento de reconquista, y pues lo va a encargar al gobernador que era en ese momento de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, y a Manuel de Mier y Terán. Quiero decirles que el héroe de Tampico, como se autodenominó, y bueno, él hizo mucha publicidad de este tema, me estoy refiriendo a Santa Anna, pues no fue el estratega de el rechazo al intento de reconquista, sino Manuel Mier y Terán. Pero resulta que Manuel Mier y Terán se suicida por problemas personales al poco tiempo de estos hechos, y entonces toda la gloria del rechazo al intento de reconquista español queda pues para la gloria del general Santa Anna, que a partir de entonces se va a convertir en el desideratum del poder. En efecto, un país acosado por fuerzas internacionales y sobre todo que no se había reconocido la independencia, pues tiene que darle muchos recursos al ejército. Entonces el ejército se convierte en el desideratum del poder político. Por eso Santa Anna acaba entrando y saliendo en 8 periodos gubernamentales, va a entrar y salir 11 veces, hasta que sea derrocado por la Revolución de Ayutla, después de establecer en su último periodo un gobierno técnicamente dictatorial, porque ya gobernó sin constitución. Se le murió su asesor, que era Lucas Alamán. Entonces llegó inclusive a alentar la idea de convertirse en Antonio I. Intercambió correspondencia incluso con Napoleón III, que se había hecho del poder a partir de un plebiscito, y llegó a pensar en hacer otro tanto. Finalmente, después del fracaso de Barradas, que pensaba que el pueblo de México lo iba a recibir con flores, porque regresaban otra vez al Imperio Español, y fueron rechazados por la población, entonces acaba capitulando en el mes de septiembre del 29, y ya en 36 todavía no reconocieron la independencia inmediatamente, sino hasta 36. Y debo decirles que fue después de que Gregorio XVI, el Papa Gregorio XVI, reconoció la independencia, porque habían pasado también 3 papas que estuvieron exhortando a los mexicanos a volver al redil y acatar la autoridad de Fernando VII.
y es cuando Roma reconoce la independencia que, bueno, también España hará lo mismo. Ese mismo año, como ya dije, viene el tema de la separación de Texas. Resulta que aquí en nuestro país habían surgido desde la independencia dos proyectos de nación. Hidalgo y Morelos encabezaron la idea de que México fuera una república. Hidalgo sacó la efigie de Fernando VII del primer gobierno insurgente que se estableció en Guadalajara y nombró secretarios, inclusive nombró un representante plenipotenciario para ir a firmar un tratado no solamente de amistad, sino de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos, que nunca se concretó. Morelos hizo otro tanto. La Constitución, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, establece un régimen republicano, pero paralelamente había otros personajes insurgentes que pensaban que el mejor gobierno para el país era la monarquía. Rayón era partidario de la monarquía, Allende fue partidario de la monarquía y bueno, pues Iturbide no solamente es partidario de la monarquía, sino que se corona emperador. Después de que cae el primer imperio, como diría O'Gorman, la idea de monarquía queda agazapada detrás de la república unitaria o centralista. Y en contraposición surge la idea de la república federalista. Entonces viene la lucha entre federalistas y centralistas. En 1824 hay una constitución federal, pero en 1836 se establece una constitución centralista. Y entonces los tejanos declaran que se ha roto el pacto federal y que por eso proclaman su independencia. Desde luego aquí tenemos otro problema grave, que es el de un vasto territorio sin suficiente población. Hubo desde la independencia diversos proyectos de colonización, conscientes de que era necesario poblar este territorio para no perderlo. Y en estos proyectos pues van a entrar muchos estadounidenses. Curiosamente, esto sería muy bueno que lo supiera el señor Trump, la primera migración pues fue norte-sur, no sur-norte. Entonces estos colonos llegaron y aun cuando había la exigencia de que fueran católicos, porque todas las constituciones de México anteriores a la de 1857 establecieron un estado confesional en que no podía haber otra religión en el territorio nacional más que la católica, pues mentían. No eran católicos, eran protestantes y pasaban muchas más familias de las que decían que podían entrar al territorio nacional. Y el problema que tenía México es que no había la infraestructura suficiente como para ir a verificar cuánta gente estaba pasando y que cumpliera pues con las normas establecidas en la Constitución vigente. Entonces, pues pasaron muchos más y finalmente pues tenían el apoyo, desde luego, de Estados Unidos para separarse de México. Hay que recordar que desde ese año John Calhoun, secretario de Estado, ante el Senado dijo que había poderosas razones para que Texas fuera parte de la República de Estados Unidos.
entre otras cosas, por el sistema de la esclavitud. Porque recordarán ustedes que México fue el primer país del continente, solo después de Haití, en donde se abolió la esclavitud. Haití lo abolió en 1804 y México la abolió en 1810. Eso no quiere decir que se hubiera cumplido inmediatamente la abolición y que ya no hubiera habido esclavos. Todavía Juárez tuvo que decretar la pena de muerte para los hacendados yucatecos que no solo esclavizaban a los indios mayas, sino que los vendían a Cuba, porque hay que recordar que España fue de los últimos países en abolir la esclavitud. Todavía la Constitución de Cádiz era muy liberal, pero en la versión original de 1812 conserva la Inquisición y la esclavitud. En la de 1820 se suprime la Inquisición, pero permanece la esclavitud. Entonces, esta situación no quiere decir que ya se hubiera resuelto en los problemas sociales, pero de todas maneras, de acuerdo a las leyes mexicanas, esto va a ser ratificado por Vicente Guerrero y en fin va a haber una serie de normas al respecto, no podía existir la esclavitud en territorio mexicano. Entonces los tejanos tenían esclavos y por eso decía Calhoun que deberían de pertenecer a la República de Estados Unidos. Texas queda independiente de 36 a 45, la República Independiente de Texas, y desde luego Estados Unidos reconoce esa independencia. Santana va personalmente a tratar de someter a los tejanos y aquí viene toda la leyenda negra que se ha hecho de Santana, y miren que no es un personaje que me sea simpático, pero hay que decir los datos históricos como son. Se ha dicho que, bueno, Santana era un criminal bárbaro que llegó y mató a todas las pobres personas que estaban refugiadas en el Álamo, y hay películas y Remember el Álamo y todo esto, que es, repito, una leyenda negra en contra de México, pero lo que pasó es que se les pidió en 3 ocasiones que se rindieran y no se quisieron rendir porque estaban esperando el refuerzo de Houston, que finalmente no llegó. Y entonces, bueno, pues fue tomado el fuerte a sangre y fuego. Sin embargo, después Santana pues cobró semejante hecho porque fue sorprendido en San Jacinto y firmó los tratados de Velasco, comprometiéndose a que México reconocería la independencia de Texas. Sin embargo, el gobierno mexicano señaló lo que tenía que haber señalado, que Santana no estaba en condiciones, en calidad de prisionero, de firmar ningún tratado y por lo tanto no reconocía esta aceptación de la independencia de Texas por parte del general prisionero. Hubo una relación muy tensa entre los dos países hasta que esta pues ya va a romper con la invasión en una guerra. Previo, el Congreso de Estados Unidos aceptó la anexión de esta República Independiente de Texas en 1845. Y esto sucedió en 36 y en 38, pues tenemos que Francia viene y quiere ver cuál es la situación y la posible intervención en México. ¿Por qué? Esta es una vieja idea del propio Maurice de Talleyrand. Maurice de Talleyrand, como recordarán ustedes, fue un político diplomático francés que lo mismo estuvo con una gran fuerza política como secretario de Asuntos Exteriores
con la monarquía absoluta que con el imperio. Y él sugirió en sus diferentes escritos, discursos y demás, que era indispensable para que Francia mantuviera pues, una posición hegemónica en el mundo, que interviniera en América. Es más, él desde luego no estaba de acuerdo con la venta de Luisiana, pero se sucedieron una serie de hechos, viene el levantamiento en Haití, se independiza Haití, las coaliciones en contra de Napoleón, la venta de Luisiana, todo esto pues hace que no pueda ponerse en práctica la idea de Talleyrand de que había que intervenir en América y ponerle un dique a Estados Unidos, que amenazaba con apoderarse de todo el continente, rompiendo el equilibrio internacional, y más que el equilibrio internacional, pues acabando con la hegemonía francesa y dando la hegemonía al país de Estados Unidos. Entonces, ante esto, Luis Felipe de Orleans, en forma tentativa, ve en qué situación, cómo está la situación, si se puede o no se puede intervenir. Viene el bombardeo de Veracruz y finalmente hay un interés de los propios ingleses y estadounidenses en que Francia pues pacte la paz con México, cosa que finalmente se hace y pues se quedará este tema de la intervención en América pendiente para que la pueda concretar finalmente el sobrino de Napoleón I, Napoleón III. Después tenemos ya la invasión de Estados Unidos, que ustedes acaban de ver. Aquí les puse una frase de un libro que les recomiendo que lean, Los apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, que es un libro que yo creo que todo mexicano debe leer. En este libro participan, además de Escalante, participa Ignacio Ramírez, participa José María Iglesias, participa Manuel Paino, y la conclusión a la que llegan ellos es que pues esta situación que fue el trauma de la historia de México, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pues se debió a la ambición insaciable de Estados Unidos, favorecida, dicen estos jóvenes intelectuales, por nuestra debilidad. Y bueno, es cierto, hubo muchos problemas en esta guerra injusta, en la cual el señor presidente James Polk mintió al Congreso de punta a punta. Esto lo reconocen diferentes actores de ese momento. Se habían cansado los Estados Unidos de mandar a sus representantes diciéndole a México que le compraban territorio y que México no aceptara vender el territorio. Y ellos no podían entender esta mentalidad de un pueblo con tantas deudas y que no aceptara vender un territorio que estaba prácticamente deshabitado. No entendían la mentalidad que heredamos de los españoles patrimonialista, de no vender ese patrimonio. Entonces, pues consideraron que había que actuar pragmáticamente, entonces invadir y tomarse todo lo que querían. Entonces el señor Polk, desde su campaña electoral, siempre ofrecían que Estados Unidos seguiría creciendo,
Y entonces manda a un ejército al territorio en disputa. Ellos decían, desde que se había independizado Texas y después anexado a Estados Unidos, que la frontera, así como ahora quieren hacer un muro, bueno, pues entonces decían que la frontera entre México y Estados Unidos, países tan distintos, así lo dicen en diversos senadores, secretarios de Estado, presidentes, de dos países tan distintos, tenía que ser una frontera natural importante. No el río de las Nueces, que es un río pequeño, tenía que ser el río Bravo, la frontera natural. En el Archivo General de la Nación, he tenido en mis manos, además, ese es un documento muy valioso, es una copia del mapa del Tratado Adam-Onis, en donde se ve claramente pues cuáles eran los límites de Texas y que no tenía nada que ver con este tema que querían los norteamericanos, que fuera la frontera el río Bravo. Entonces manda este señor Polk una escuadra en la que viene un general que después va a ser muy importante, Ulises Grant. Ulises Grant en sus memorias escribe que la idea de esta incursión era desatar la guerra. Entonces, pues sí, hubo una pequeña escaramuza, hubo 11 soldados norteamericanos que murieron, y entonces con ese pretexto fue Polk al Congreso de Estados Unidos para decir que había que lavar el honor estadounidense de la sangre estadounidense derramada en territorio estadounidense, lo cual era falso. Había sido derramada en territorio mexicano. Esto no solamente lo escribe Grant, sino que después lo reconoce Abraham Lincoln. Abraham Lincoln reconoció que esto había sido una gran mentira y una gran injusticia, inclusive dice que arrebatarles a pueblos que habían estado asentados en estas tierras desde antes de la llegada de los europeos, todo eso dice Lincoln, pero que no se atrevió a decirlo en 46 por miedo a que lo tacharan de traidor a la patria. Porque Polk hizo que se despertara un patriotismo, ¿verdad? De decir, bueno, hay que acabar con estos mexicanos que se han atrevido a invadirnos, imagínense, y a derramar la sangre de nuestros jóvenes. Y entonces era tal la fiebre patriótica que apoyó el Congreso darle dinero y demás para la invasión a Estados Unidos, que Lincoln en ese momento guardó silencio, él mismo lo reconoce. Pero ya cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues dice todo esto. El hecho es que provocaron la invasión, hicieron una pinza, viene Taylor por el norte y entra Scott por Veracruz. Esto por razones políticas también, porque Polk quería que llegara Scott a la Ciudad de México antes que Taylor, y bueno, finalmente así es, va a ondear la bandera de las barras y de las estrellas 9 meses en Palacio Nacional. Y finalmente, Santana se va. Santana dice que había habido cobardía en la defensa. No les voy a hablar aquí de todas las batallas, que ya me imagino que las habrá tratado a lo mejor Walter, y si no, pues ahí las tienen en el cuadro. Pero el hecho es que sí había problemas de organización en el ejército, desde luego,
pues era un ejército que no tenía ni de lejos, no digamos el armamento, ni el equipo, ni siquiera el atuendo que tenía el ejército de Estados Unidos, y también había problemas entre generales que eran de grupos políticos distintos, que no se organizaban, en fin, yo considero que era imposible que se hubiera ganado esa guerra, y bueno, además no podemos decir lo que hubiera o no hubiera pasado. Eso fue lo que pasó y eso es lo que nos interesa, pues si estamos queriendo conocer la historia de estos hechos. Hubo un intento de armisticio en el cual, antes de tomar la Ciudad de México, se pedía la península de Baja California, Tehuantepec y pues todo el territorio que ya sabemos que querían, pues toda California, Nuevo México, etcétera. Santa Anna se va en sus salidas estratégicas que acostumbraba y pues se va a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luis de la Rosa, que fue el canciller, y el presidente, que era Manuel de la Peña y Peña, consideraron que era recoger los restos de un naufragio, así dice en uno de sus textos Luis de la Rosa, porque en efecto habían tomado los puertos más importantes y tenían el temor de que desapareciera el país. Acuérdense ustedes que hubo la voz de All México, y si no se quedaron con todo México fue porque personajes como el propio Calhoun dijeron que era muy grave para Estados Unidos incorporar a toda esa población en donde se había dado la mezcla de todas las razas y por lo tanto la degeneración de las mismas, que había que tomar el territorio que estuviera libre de mexicanos. Y esa fue la razón por la cual no prosperó el grito de All México. Pero desde luego de la Peña y Peña y el propio Luis de la Rosa sí tenían ese temor de que desapareciera el país. Y hubo voces, desde luego, que se opusieron al Tratado de Guadalupe Hidalgo, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, que fue directamente a Querétaro, donde se había establecido el gobierno, a decirles que se siguiera el sistema de guerra de guerrillas y que el ejército acabaría desgastado y finalmente saldría del país. No le hicieron caso, regresó y tampoco tuvo el apoyo que quería en su propio estado, en Michoacán, y renunció a la gubernatura. Pero esta estrategia será la que sí se va a seguir en contra de los franceses, que finalmente pues fue la que tuvo la victoria. Aquí se firmó el tratado. Trist, también hay que leer a Trist, escribe en carta a su esposa, el representante Nicholas Trist de Estados Unidos, que cuando estaba firmando el tratado estaba avergonzado de la forma en la que, en otras palabras, Estados Unidos se había aprovechado de sus vecinos mexicanos. Hubo una buena negociación también de Couto a Tristain y Gonzaga Cuevas, que fueron los representantes mexicanos, pero también la buena disposición de Trist, hay que reconocerlo, porque ustedes se darán cuenta que la península de Baja California quedó unida al territorio nacional. Si lo hubieran bajado más, pues se hubiera convertido en una isla. Y no entró Tehuantepec, porque el paso por Tehuantepec, que es otro tema muy importante en materia de
relaciones internacionales, porque siempre han querido que haya este paso por Tehuantepec. Desde Humboldt había dicho que era el mejor, porque aquí no se necesitaban esclusas, no había desnivel entre los dos océanos, como si lo había en Panamá, que en Panamá además escasearía el agua, como ha escaseado, y que el lugar más septentrional e ideal era Tehuantepec. Y desde entonces y desde antes, desde Carlos V, quisieron encontrar un paso entre los dos océanos. Y en este momento del Tratado de Guadalupe Hidalgo querían tener el paso de Tehuantepec, pero Santa Anna había dado la concesión a su compadre José de Garay. Y José de Garay, por la inestabilidad política, no había logrado los recursos para hacer esa comunicación. Por lo tanto, había vendido la concesión a los ingleses Manning y Mackintosh. Y por esta razón es que no quedó el Tratado de Guadalupe Hidalgo no quedó el Istmo de Tehuantepec incluido en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque los negociadores mexicanos dijeron que estaba concesionado a los ingleses. Y en ese momento la corona inglesa todavía no había decidido si hacía o no la comunicación, entonces le dieron orden a Manning de no vender la concesión a Trist, y bueno, por lo tanto no se pudo incluir en el tratado. Este tratado pues se cumplieron, había solo 2 artículos que favorecían a México. Uno fue derogado en el Tratado de la Mesilla, que era el artículo 11, en el que Estados Unidos se comprometía a no lanzar a las tribus nómadas al territorio mexicano. Esto no les gustó y en fin, lo quitaron pues en 1853. El otro artículo que favorecía a México, que era el 8, no se cumplió nunca, porque ahí se establecía que se respetaba la nacionalidad y propiedades de los mexicanos en Estados Unidos. Y esto no se hizo. Ahí, según convenía, si hacía falta mano de obra, como en Nuevo México, no los dejaron salir cuando querían irse a Chihuahua. Y en California, cuando apareció el oro y vino la fiebre del oro, hubo pues una serie de pues verdaderos asesinatos de todo tipo a mexicanos para quitarles sus tierras. La obra de Can González Day, que salió publicada recientemente, tiene todos los datos de los linchamientos de los mexicanos en California. El hecho es que con esto Estados Unidos se convirtió en una potencia continental, pero no quedaron satisfechos. No quedaron satisfechos porque no tenían a Tehuantepec, no tenían la península de Baja California, y entonces volvieron las presiones. Y en 1853 hubo otra vez movilización de tropas a la frontera. Estaba nuevamente Santa Anna en su último gobierno, y su canciller, Manuel Díez de Bonilla, pues hizo una negociación muy difícil, porque no era lo mismo negociar con Estados Unidos antes de la guerra que después de la guerra. Entonces, el gobierno quería en ese momento que la línea fronteriza bajara a la mitad de lo que actualmente es el estado de Chihuahua. Desde luego, la península de Baja California y el paso por Tehuantepec. Manuel Díez de Bonilla hizo, la verdad, una buena negociación. Los expedientes están en el Archivo de Relaciones Exteriores, y logró
que quedara solamente la mesilla en este tratado. Es la venta Gatzen, porque Gatzen fue el negociador, y este valle pues afectó principalmente a Sonora y una pequeña parte a Chihuahua. Resulta que ellos necesitaban este valle para su ferrocarril, para poder comunicar al este con el oeste que le habían quitado a México, y se les atravesaban las montañas, entonces el valle les permitía hacer esta comunicación ferroviaria. Y como no había quedado todo lo que Estados Unidos quería, en el artículo 8º de este tratado, y ahí se los pongo textualmente, Estados Unidos no solamente podía transportar todo sin pagar ningún derecho, sino que los dos gobiernos celebrarían un arreglo para el pronto tránsito de tropas y municiones de Estados Unidos por Tehuantepec, de un lado a otro. Esto queda ahí en un tratado, que fue aprobado por los dos congresos. México vendió la mesilla, recibió los recursos que le dieron a cambio, y la mesilla es parte de Estados Unidos. Pero faltaba cumplir el artículo 8º, y esto será una arma para presionar a los gobiernos mexicanos, en particular al gobierno de Juárez. Y por eso se firmará el tratado McLean-Ocampo, que finalmente no fue tratado porque no fue nunca aprobado por ninguno de los dos congresos. En este escenario también es importante mencionar que durante todos estos años, y esto es indispensable para entender al Segundo Imperio, la idea de que la monarquía era el gobierno adecuado para México no había desaparecido. Yo les decía que, decía O'Gorman, que se había quedado agazapado atrás de la República centralista, pero en cada crisis de la República, esta idea de que la monarquía era la solución resurgía con más fuerza. Y ustedes se imaginarán que después de la pérdida de más de la mitad del territorio, el monarquismo se desató con gran fuerza. Inclusive, pues, la mente más brillante del conservadurismo mexicano, Lucas Alamán, escribió sendos artículos en el Universal en pro de la monarquía. Desde tiempo atrás, José María Gutiérrez de Estrada, un federalista yucateco, había lanzado una carta abierta a Anastasio Bustamante en 1840, señalando que podría haber ventajas para establecer una república en otras partes, pero no en México. Y aquí, fundamentalmente, el tema era no en México, junto. ¿Por qué? Porque México está junto a Estados Unidos. Entonces, esta idea la tenía Gutiérrez de Estrada desde 40, y hay que reconocer su constancia y su congruencia, porque se fue a Europa a trabajar por la monarquía desde esos años, y fue el que encabezó a la comisión que ofrece el trono a Maximiliano de Habsburgo en Miramar. En el ínterin, pues hubo otras muchas voces que pidieron a Napoleón III su intervención. ¿Y por qué pedían a Napoleón III? Pues porque Napoleón III se convirtió en el árbitro de la política europea. Él, pues con todos los triunfos que tuvo, su participación en la guerra de Crimea, etcétera, era el emperador que tenía una influencia política en todos los países europeos, y
que tenía un proyecto de imperio mundial. Hay una academia en Francia que se llama la Academia del Segundo Imperio, de historiadores que trabajan incansablemente, dando todos los elementos para demostrar que Napoleón III no era Napoleón le Petit, como le puso Víctor Hugo. Eso seguramente le pesaba muchísimo, porque decían que el grande era Napoleón I y bueno, el sobrino pues era le Petit. Pero hay que recordar que Napoleón III tuvo una idea mundial de imperio. Fue entonces cuando llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes, llegaron hasta Indochina, se fortaleció en Argelia, pero él mismo escribió que la página más gloriosa de su reinado sería establecer en México un imperio subsidiario de Francia que pondría un dique a Estados Unidos. Hubo, como les decía, voces de mexicanos como Pacheco, Murphy, que le pedían que interviniera. También Radepont, o sea, políticos y diplomáticos franceses, también señalaron que había que salvar a México de caer en las manos de Estados Unidos. Y finalmente, en 1859, y aquí tenemos todos los documentos, digo esto porque hay todavía algunos textos que repiten y repiten errores porque nunca han ido a los archivos y no han visto los documentos. Y pues ahí se vienen abajo una serie de hipótesis falsas que no se sostienen. Se ha pensado que la idea de intervenir en México viene por culpa de Juárez, que se le ocurre declarar la moratoria y que entonces pues rápidamente arman la intervención. Como ustedes ven, pues es una idea que está en los diplomáticos franceses de principios del siglo XIX y que tuvo muchos intentos que no fructificaron hasta que finalmente viene este momento para ponerlo en práctica. Y no es en 61 cuando Napoleón III toma la decisión de intervenir en México, es en 59. La carta que es interceptada por Santos Degollado es una carta de Gutiérrez de Estrada donde señalan que ya se han puesto de acuerdo, eso es a principios de 59, con Napoleón en que va a intervenir, pero que esperará el momento propicio para hacerlo. Y por otra parte, José Manuel de Hidalgo, que de eso presume en sus memorias, dice que él fue, gracias a su amistad con Eugenia de Montijo, el que convenció a Eugenia de Montijo, emperatriz después de Francia, en que debería de ser la nueva Isabel la Católica y bueno, salvar a México y redimirlo y no dejarlo caer en manos de los protestantes anglosajones. Entonces el proyecto estaba ya hecho desde 59, después en el propio 59 hay una guerra en el Piamonte, los italianos están luchando por independizarse y Francisco José, hermano de Maximiliano, manda a Maximiliano tuvo realmente dos funciones políticas antes de venir a México, ir a tratar de negociar con Napoleón que no interviniera en Italia a favor de los italianos, obviamente, y en contra de los dominios austriacos, y la otra misión que tuvo fue ser gobernador de Lombardo Véneto. Ahí Napoleón III lo midió.
Son muy interesantes leer las cartas que escriben los dos sobre ese momento, porque Maximiliano describe a Napoleón III como un bufón de circo. Y es que hay que pensar, Maximiliano era un Habsburgo, entonces veía a Napoleón Bonaparte como un advenedizo. Entonces textualmente lo llama bufón de circo. Pero ve uno cómo van cambiando su concepto de Napoleón, porque ya las siguientes cartas ya no lo trata tan mal, y finalmente Napoleón acaba envolviéndolo, convenciéndolo de que no se preocupe, que tranquilice a Francisco José, que él no va a intervenir en apoyo de los italianos, y cuando se va Maximiliano, lo primero que hace, desde luego, es intervenir a favor de los italianos en Austria. Entonces, desde ahí, Napoleón escribe que para mejorar su relación con Austria, porque obviamente pues esto indignó a Francisco José, para mejorar su relación con Austria, sería muy bueno poner a Maximiliano al frente del imperio que piensa establecer en México, por dobles razones. Mataba a dos pájaros de una pedrada, porque se dio cuenta que Maximiliano era manejable, un soñador, le gustaba la poesía, un romántico de la política, y Francisco José no lo quería mucho, que digamos, cerca de él, porque era muy popular, precisamente porque era, digamos, el bueno, mientras que Francisco José era el mano dura, el hombre pues que no se andaba con ninguna limitación para poner el orden, metió en cintura la iglesia austriaca, por ejemplo, y Maximiliano era muy popular, sobre todo en Hungría. Entonces, Napoleón, que era muy buen político, se dio cuenta que pues a Francisco José le iba a gustar mucho que Maximiliano pues se fuera de emperador muy lejos de Europa, y que con esto además iba a recomponer sus relaciones con el imperio austrohúngaro, y que Maximiliano pues era un liberal, soñador, que se iban a llevar muy bien y él iba a poder hacer lo que quisiera en México, como pues en efecto hizo. Otro asunto que es interesante es ver cómo desde 59 Andrés Oseguera, amigo de Melchor Ocampo, que era el que le mandaba todos los libros, más tardaba en salir un libro en París que Andrés Oseguera en mandárselo en el primer barco que saliera para Veracruz. Por eso ustedes pueden ver la biblioteca de Melchor Ocampo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con los últimos alaridos editoriales franceses, gracias a Oseguera. Y Oseguera le escribe a Melchor Ocampo diciéndole que ya está, como quien dice, cocinado el arroz, y que no va a ser un Borbón, sino un Habsburgo el que venga a gobernar a México. Y esto lo escribe desde 59. ¿Cómo estaría la cosa? Que Gregorio Barandarián, que era el representante del gobierno conservador, recordarán ustedes que en la guerra civil, a partir de que la Constitución de 57 no estableció la intolerancia y facultó al Estado para que legislara en materia religiosa, pues la Iglesia condenó a la Constitución de 57, excomulgó a todo aquel que, habiéndola jurado, no se retractara, y pues la guerra civil se convirtió en una guerra fratricida sin cuartel. El país se dividió en dos, hubo dos gobiernos, el llamado Supremo Gobierno Conservador, aunque no, bueno, era de los conservadores aquí en la Ciudad de México, y el gobierno constitucional en Veracruz. Y en esa situación, Barandarián era el representante del gobierno conservador en Estados Unidos.
y les escribe diciéndoles que sería muy importante que les dieran el paso por Tehuantepec a los norteamericanos, porque si no se lo dan, se va a reconocer al gobierno de Juárez. Y es que primero se había reconocido al gobierno conservador por todos, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba en la capital de la República. Y había pues la idea, no escrita, ni se respetaba, ni existía todavía realmente el derecho internacional, se hablaba del derecho de gentes, pero bueno, se decía que quien era dueño de la capital, pues tenía el gobierno de facto. Y entonces se le reconocía, y Estados Unidos había reconocido, por lo tanto, el gobierno constitucional de hecho no existía para la comunidad internacional. Estaba ya en Veracruz, pero si no obtenía el reconocimiento internacional, y el de su poderoso vecino del norte le era indispensable. Por lo cual, Barandarián quería evitar que se diera ese reconocimiento. Y les escribió diciendo: si no le da el gobierno conservador a Estados Unidos el paso por Tehuantepec, se lo van a dar los liberales de Veracruz y entonces Estados Unidos los va a reconocer. Cosa que pasó. Finalmente no se los dio porque no se llegó a concretar el tratado, que fue rechazado por el Senado de Estados Unidos. Al establecer el libre comercio, se iba a establecer el libre comercio entre México y Estados Unidos en 1859, y los proteccionistas, tanto del norte como del sur, tanto republicanos como demócratas, eran proteccionistas. Entonces votaron en contra de este posible tratado, y cuando ya el panorama interno de Estados Unidos estaba cambiando por la sucesión presidencial y demás, le pidieron a Juárez que lo volviera a presentar, y Juárez se negó a hacerlo porque ya estaban ganando la guerra, ya estaban en 60, que es cuando empiezan a tener triunfos los liberales y finalmente triunfan en Calpulalpa. Entonces, con todos estos antecedentes, pues Napoleón III esperaba el momento más oportuno para intervenir. Y claro, este momento oportuno se lo dio la Guerra de Secesión, que estalla en Estados Unidos en abril de 61, y también la moratoria. Eso sí, claro, le dio el pretexto de intervenir. ¿Qué pasa? Que Juárez regresa después de triunfo de Calpulalpan, recuperan los liberales constitucionalistas la Ciudad de México. Digo constitucionalistas porque eran los que estaban defendiendo a la Constitución de 57, que cabe decirlo, contó con un año de trabajo y con miembros de todos los grupos políticos. Lo mismo estuvieron los liberales puros como Ponciano Arriaga, Castillo Velasco, Isidoro Olvera, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, que los conservadores como Arizcorreta y Castañeda. Sin embargo, pues había los que desconocían a esta Constitución, y los que la reconocieron y la defendieron finalmente son los que ganan la guerra civil. Pero regresa Juárez a un país destrozado, un país que no tenía para pagar lo más indispensable de los propios miembros del ejército, ni mucho menos. Entonces se ve en la necesidad de pedir una moratoria, porque siempre cuando se dice suspensión de pagos, dicen qué barbaridad, entonces el gobierno de México se declaraba que no iba a pagar. No, simplemente estaba pidiendo una moratoria, 2 años, para poder
pues recuperar la economía y pagar sus deudas. Con este pretexto, rápidamente Napoleón hizo que hubiera una convención en Londres para invitar, él no quería venir solo, todo lo tejía diplomáticamente para que no hubiera problemas, que vinieran los ingleses y los españoles también a cobrar sus deudas. Esto se entera de ello Juárez por José de Jesús Terán, este héroe de la diplomacia mexicana, que hizo una labor verdaderamente admirable, viajando de París a Londres y de Londres a Madrid para publicar en la prensa lo que realmente estaba pasando en México y tratar de detener, lo intentó, inclusive hasta estuvo con Maximiliano en Miramar, detener la intervención y luego detener a Maximiliano. Y José de Jesús Terán le avisa a Juárez que con el pretexto de la moratoria ya viene la intervención. Entonces Juárez deroga la moratoria. Así es que cuando llegan las primeras tropas, las tropas llegan primero los españoles, pues estaban más cerca desde Cuba, mandan tropas y llegan en diciembre de 61 y ya llegarán el resto del contingente en enero de 62, pues es muy fácil romper la alianza tripartita porque ya estaba derogada la moratoria. Entonces se les dice a los ingleses y a los españoles que se les va a pagar y entonces pues ellos aceptan. El primero que se va es Prim, porque además Prim era liberal y declara que en México los franceses no serán dueños más que del terreno que pisen, que nunca iban a lograr consolidar su intervención ni establecer a la monarquía. Fue como un profeta. Los ingleses firman el Tratado Guayxamacona y bueno, pues ya se descubren los franceses que avanzan y viene pues la batalla del 5 de mayo en Puebla, en que pues los dos ejércitos resultaron sorprendidos porque Zaragoza había convocado, y esto lo sabemos por una carta de Porfirio Díaz a su hermana que está en el Archivo General de la Nación, había convocado la noche anterior a la batalla a sus generales para decirles que tenían que estar dispuestos a morir, porque sería una vergüenza para México que un ejército invasor llegara y se metiera de rondón hasta la capital de la República sin que hubiera habido patriotas que los detuvieran. En ese momento el ejército francés era un ejército invicto, no había sido derrotado. Ustedes se imaginarán que tenía el armamento más moderno, el equipo, además sus soldados estaban bien comidos, en fin. Este ejército Lorenzé, de hecho, podía haber evadido el fuerte de Loreto y unirse a los conservadores de Puebla que lo hubieran recibido con guirnaldas, como van a hacer después con Forey. Pero al mismo tiempo Lorenzé escribió en su parte militar que no podía dejar un punto fortificado en la retaguardia, lo cual me parece lógico también desde el punto de vista militar. Pero bueno, según ahí los estrategas militares serán los que podrán decir si esto fue error o no fue error. El hecho es que es derrotado en tres veces trata de tomar el fuerte, las 3 veces es derrotado y se repliega hasta Veracruz. Bueno, los habían dejado pasar a Culcingo, en fin, por la fiebre amarilla que había en el puerto y todo esto, y finalmente se retrasa la intervención un año,
porque Napoleón tiene que negociar que le den autorización en el Congreso, más recursos, más hombres. Lorenzé dice que se necesitan mucho más hombres, que los conservadores les habían dicho que iba a ser un desfile militar y no pensaban que se iban a encontrar con esto. Y bueno, el hecho es que después, con más hombres, toman Puebla un año después, el 26 de mayo, y después la Ciudad de México. Ya el general en jefe es Forey, y para sorpresa de los conservadores monarquistas, lo primero que declara Forey cuando llega a la Ciudad de México es que Napoleón III verá con buenos ojos que se establezca ese principio fundamental de todas las sociedades modernas, que es la libertad de cultos. Es que Napoleón III pues era un Bonaparte, muy orgulloso de su origen revolucionario y estaba a favor de la libertad de cultos. Pero la Iglesia Católica y los conservadores habían pedido la intervención y un segundo imperio para que se derogaran no solo la Constitución de 57, sino todas las leyes de reforma que se habían dado en plena guerra. Entonces, esto causó conflicto entre el ejército invasor francés y las autoridades eclesiásticas, al punto de que Forey fue sustituido, y entonces será Bazaine el que sea el jefe del ejército de ocupación desde ese momento hasta que salgan del país en 1867. La situación en estos años es muy compleja porque Estados Unidos, al estar en su guerra de secesión, pues declara que es neutral frente a esta invasión francesa. Pero esta neutralidad no es cierta. Está lleno de las cartas de Matías Romero, que los pueden ver ustedes también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde Matías Romero dice que los Estados Unidos le venden armamento a los franceses y municiones y no a los republicanos mexicanos. Entonces, bueno, pues así van a desenvolverse estos años, pero ¿qué pasa con Maximiliano? Bueno, pues Maximiliano acepta el ofrecimiento. Primero le escribe a Napoleón dándole las gracias, en fin, firma los tratados de Miramar, unos tratados en los que se compromete a que va a cubrir el Imperio Mexicano todo lo que gaste Francia en la intervención, desde el primer hombre que habían mandado aquí hasta el último. Y Maximiliano hace esto porque Maximiliano está convencidísimo de que viene a un territorio muy rico. De hecho, le dicen que Napoleón lo está poniendo en un trono de oro. Entonces no le parece difícil pagarle a los franceses todo lo que los franceses inviertan en la intervención. Vendrán e irán una serie de financieros que va a mandar el propio Napoleón para tratar de arreglar las finanzas, pero evidentemente mientras no estuviera pacificado el país, y para ello se tenía que acabar con la resistencia republicana, pues no había forma de pagarles nada. Maximiliano pasó por 3 etapas en su gobierno. Primero tuvo pues una actitud conciliadora para tranquilizar a la Iglesia Católica, que estaba desolada por las declaraciones de Forey.
sobre la libertad de cultos y demás, pues va a visitar al Papa. El Papa Pío IX en el sermón le recuerda que como buen católico tiene que acatar lo que diga Roma. Maximiliano no dice ni sí ni no, pero Maximiliano estaba muy influenciado por las ideas de un socialista utópico austriaco, Leopoldo von Stein, y consideraba, lo cual creo que es una consideración muy importante para cualquier gobernante, que un buen gobernante debería de estar por encima de todos los grupos políticos y gobernar para todos. Entonces, él ya tenía a la Iglesia, el propio Labastida, el arzobispo en ese momento, que había sido el obispo de Puebla, que había levantado al primer ejército en contra del gobierno emanado de Ayutla, y esto por la ley Juárez, que quitaba la posibilidad de que los tribunales eclesiásticos vieran los delitos del orden común, y ahí es el inicio realmente de la guerra civil. Pues Labastida había estado con Maximiliano, había estado desde luego Gutiérrez de Estrada y toda la comisión, y pues Maximiliano se había dejado querer, o sea, él era un liberal también, por eso es que se entendía con Napoleón. Entonces le parecían unos reaccionarios los mexicanos, así lo va a escribir Carlota en su correspondencia con Eugenia de Montijo, que lo peor que tenía el pueblo de México era al clero, que creía que vivía en tiempos de Felipe II. Entonces, pues no había ahí compatibilidad ideológica. Así es que Maximiliano, después de ver al Papa, llega aquí y va a poner en práctica una pues política liberal radical, inclusive invita a Juárez para que gobiernen juntos. Y bueno, pues desde luego en la única carta que le contesta a Juárez le dice que ya la historia los juzgará y que desde luego no acepta semejante invitación. Maximiliano llegó a pensar que Juárez debería de regresar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y gobernar juntos, pero él no se da cuenta, Maximiliano, y la que se lo hace ver en una de sus últimas cartas es Carlota, cuando le escribe ya desde Roma, que por muy buen proyecto de gobierno que tuviera Maximiliano, no era mexicano. Y en un momento de ocupación extranjera, lo que se da es la cohesión nacional, la cohesión que no se había dado cuando vinieron los ejércitos de Estados Unidos, porque los ejércitos de Estados Unidos sí habían tomado todos los puntos importantes, el territorio que les interesaba y demás, pero no habían llegado a todos los rincones del país como sí llegaron los franceses, ni se habían quedado 5 años, ¿verdad? Entonces, como todo ejército de ocupación, pues los franceses violaron todos los derechos violables, ¿verdad? Y había un sanguinario general Dupin que arrasaba pueblos enteros, que era el experto en contraguerrilla, en acabar con las guerrillas. ¿Cómo sería la cosa? Que el propio Maximiliano le pide a Napoleón que se lo lleve y Napoleón le escribe que de ninguna manera, que lo que hace falta es acabar con la resistencia republicana. Pero pues no pudieron acabar con la resistencia republicana y pues México fue para Francia el principio del fin del imperio de Napoleón III. Se salieron por donde vinieron después de no haber logrado su objetivo. La situación se complicó, desde luego, se complicó no solo porque Estados Unidos ya había terminado su guerra de secesión y entonces recordó la doctrina Monroe, porque Prusia ya había derrotado a los austriacos y entonces ya se estaba erigiendo como una potencia en Europa. Del Congreso
la oposición a Napoleón había crecido, porque la aventura mexicana nada más había costado dinero y vidas y no había dado ningún provecho, y pues ante la imposibilidad de acabar con la resistencia, pues salen las tropas francesas del país, y ya sin los franceses, pues aun cuando Maximiliano tiene una tercera etapa, que es la de pues la claudicación de sus ideas liberales, acepta que la Iglesia haga un sínodo y que ellos decidan cómo quieren hacer el concordato, trae a Miramón y a Márquez, que los había mandado lo más lejos que había podido. Imagínense ustedes al tigre de Tacubaya erigiendo un monumento religioso allá en Jerusalén, y a Miramón estudiando estrategia en Prusia. Bueno, pues se los trae, y ya de todas maneras, pues el imperio, ya sabemos que tenía contados sus días. Cae en Querétaro y son ejecutados Maximiliano, Miramón y Mejía. Y con esto se acaba la idea de monarquía en México. Bueno, aunque hoy, y si aquí hay, creo que aquí habrá algunos de los que asistieron cuando vimos el juicio de Maximiliano, y nos enteramos que hay un grupo que se llama Monarquía Mexicana actualmente, y que son de ultraderecha y no conocen a Maximiliano, que era de izquierda, o sea, curiosamente. Pero bueno, esto a mí me parece una tomadura de pelo. Sin embargo, existe el grupo, métanse ahí a las redes sociales y ahí andan estos personajes. Pero el hecho es que la decisión de Juárez pues fue conforme a la ley que se había dado cuando desembarcaron los ejércitos de 3 potencias en las costas mexicanas, que a todo el que atentara contra la independencia nacional sería pasado por las armas. Y como muy bien dicen los abogados que han estudiado este juicio, pues no había, claro que Juárez podía haberlo perdonado si hubiera querido, pero no consideró que esto fuera conveniente. Y quieren que les diga una cosa, yo creo que tuvo la razón. Tenía que darle una lección al mundo, a los europeos, y también de pasada a todos, ¿verdad?, de que México no permitiría estas agresiones. Y después de todo, para Maximiliano fue lo mejor. Hay un telegrama que hay quienes discuten que no es cierto, otros que sí, de los propios historiadores austriacos, un telegrama que se dice que mandó Sofía, la madre de Maximiliano, que prefería un hijo muerto a un Habsburgo derrotado. Y a nosotros nos puede parecer hoy esto una idea que no tiene importancia, pero en ese momento, y para un Habsburgo, una de las casas dinásticas más importantes de Europa, era fundamental. Triunfa la República y viene un periodo de reconstrucción nacional que es terriblemente difícil, porque las personas a veces piensan que ya se fueron los franceses y todo mundo fue feliz. Pues no. Durante todos los días que gobernó Juárez no hubo uno solo en que el país estuviera en paz. Los grupos conservadores en diferentes partes del país siguieron en pie de guerra. Inclusive Carlos Sánchez Navarro quería contratar a un grupo de filibusteros en Estados Unidos para venir a derrocar a Juárez. Finalmente Juárez muere, pero para objeto de nuestro curso de historia diplomática es muy importante recordar que el origen de lo que son los principios de política exterior de nuestro país están en la doctrina Juárez. Y la doctrina Juárez, ¿a qué se reduce? Pues se reduce a que se debe de sostener los principios del derecho internacional,
dice textualmente Juárez, y el principio de no intervención, el respeto a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Hay una serie de ideas, además, que había repetido en discursos, en cartas, de que pues, los pueblos tienen derecho a luchar hasta salvarse o morir, y que con los vecinos, esto es muy interesante, con no ser enemigos basta. Nunca pensó que serían amigos los Estados Unidos de México. Entonces decía que simplemente con que no fueran enemigos basta. En otro momento le escribe a Santa Cilia que los lobos no se muerden, se respetan, refiriéndose al gran lobo de las Tullerías, así le llamaba a Napoleón III. Y a los otros lobos pues estaba refiriendo a Estados Unidos, ¿verdad? Que entre los grandes pues se respetan. Todas estas ideas, y aquí pues la frase que está en los muros de Naciones Unidas en Nueva York, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es una máxima incontrovertible para cualquier país del mundo que quiera vivir pues, en un mundo civilizado, respetar. Pero fíjense, dice gobierno y pueblo, respeten. Y también, desde luego, entre las naciones. Se ha dicho mucho que si es una idea que sacó de Kant y que no es propia, bueno, por favor, Kant habló de la paz perpetua. Sí, bueno, pero estas palabras y en esta son de Juárez, o sea, estas son las cosas que insisten muchas veces en quitarle mérito a lo nuestro, y hay que reconocer el mérito que tienen de todas maneras estas ideas que son reconocidas en el exterior muchas veces más que aquí en México, lo cual es una cosa increíble. Un personaje que retoma todas las ideas de Juárez es Carranza. Y es que a Carranza le toca vivir una situación muy semejante. Ustedes imaginen, así como México vivió lo que Galindo y Galindo llamó la gran década nacional, de 1857 a 67, que hemos llamado el tiempo eje de México, cuando se define finalmente su Estado republicano, federal, representativo y laico. Pero esto pues va en una historia de un país, no es una línea ascendente hacia el paraíso, sino que tiene altas y bajas, ¿verdad? Vuelve a haber problemas en la dictadura de Porfirio Díaz, la Iglesia retoma el poder y lo primero que le echa en cara el grupo del Partido Liberal, los iniciadores de la Revolución Mexicana, los hermanos Flores Magón, es precisamente que se ha dejado de cumplir con las leyes de reforma. Y bueno, viene el proceso revolucionario, ya sabemos que la primera etapa pues logra el triunfo en breves meses, 6 meses, cosa impensable, pero no logra consolidar su gobierno porque queda muy debilitado después del interregno de León de la Barra, y viene Carranza a encabezar la segunda etapa de la revolución en contra de Victoriano Huerta y después la guerra civil con la convención de los villistas y zapatistas. Entonces a Carranza le toca pues reconstruir al país igual que le había tocado a Juárez. Entonces era un gran estudioso de la historia, Venustiano Carranza, y se identificaba con el personaje y de hecho pues tenían
muchas cosas en común. Y él retoma las ideas de Juárez respecto a la no intervención, y en su célebre discurso, y ya haremos foros que da el 1 de septiembre de 1918, va a dar lo que son, él lo dice además en palabras que me parece importantísimo leerles, las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales. No voy a leer todo, ustedes lo pueden leer lo demás. El respeto a la soberanía, que ningún país debe de intervenir en otro, y que la diplomacia no debe de servir a intereses particulares, sino a la civilización y a la confraternidad universal. Estas ideas tienen su continuidad en la doctrina Estrada. Doctrina que se va a dar por don Genaro Estrada con motivo de los cambios de régimen en Argentina, en Perú y en República Dominicana y Bolivia, en donde Estados Unidos siempre, como también lo habían hecho los países europeos antes, condiciona los reconocimientos a las prebendas que se les dé a cambio. Entonces, por esta razón, y con la experiencia histórica de México, Genaro Estrada va a dejar de hacer uso político del reconocimiento como hacían las otras potencias. Entonces, la doctrina Estrada establece que México no va a reconocer o desconocer gobiernos, que simplemente va a retirar a sus diplomáticos cuando las condiciones lo ameriten, sin que esto signifique desconocer al gobierno, que es un acto soberano de cada pueblo darse, y cuando haya cesado el peligro, estos regresarán. Estas son pues las ideas que en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se incorporaron a la Constitución, a su fracción 10ª en el artículo 89, y que delimitan los principios de la política exterior de México, que se reducen a los siguientes puntos: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en materia de relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha por la paz y la seguridad internacional. Hay algunas personas, inclusive diplomáticos, que dicen que estos principios son como una camisa de fuerza y que pues hay algunos de ellos obsoletos. Y cuando yo les he dicho que me digan cuál quitarían o cuál modificarían, pues no atinan a quitar ninguno ni modificar ninguno. Yo creo que son principios universales para que haya un mundo civilizado. Ojalá que se cumplan. Gracias por su atención y vamos a ver ahora las preguntas.